Pescable, el cable para todos. Pescable Televisión presenta Mesa de Debate. Como todos los domingos, Pescable Televisión presenta Mesa de Debate. Víctor López García los saluda. Hoy vamos a tener la presencia grata siempre del expresidente del Congreso, exministro de Defensa, líder político, famoso por supuesto, Antero Flores Arauz. Y luego la entrevista a un importante académico, intelectual y abogado, Javier Aguirre. En tanto, comenzamos como todos los domingos dando cuenta de los principales titulares de los diarios más importantes del país. ¿Qué nos dice la coyuntura política, económica y social? El Comercio. Los médicos retornan mañana a los hospitales. Fin a 33 días de huelga en el Ministerio de Salud. Acuerdo final. Cada galeno recibirá 2 bonos de 3.500 soles, uno en diciembre y otro en mayo del 2013, hasta implementar la reforma. Una solución parcial, por supuesto, ¿no? A medias. Estabilidad. Los nombramientos de 3.000 médicos contratados se completarán en el 2013. Con ello, el 100% estará en planilla. Una buena noticia, por supuesto, que todos los médicos estén en planilla y no sean CAS, contratados nada más. El 58% cree que la educación en el Perú es mala. Es una importante encuesta que la vamos a analizar en detalle conjuntamente con Wilder Ruiz Silva, nuestro invitado y amigo de todos los domingos. Lourdes Flores Nano, el 2016 no me corresponde. Una página completa de entrevista a la lideresa del Partido Popular Cristiano, quien no está pensando, según ella, en el 2016 como candidata presidencial. La razón: suben sueldos de Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú en 30% desde diciembre. Ministro de Interior garantiza que incremento será para personal en actividad y retiro, así como viudas y deudos, desestimando postura inicial del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior acuerdan un porcentaje mínimo para que no haya reclamo por violar régimen de pensión renovable y se evite la más conflictividad social. Perú 21 se burló de todos. Revelador video de Antauro Humala saliendo del penal de Piedras Gordas. Ojo, hermano del mandatario salió sano del recinto carcelario en Navidad y en Año Nuevo, regresando con paquete de compras en la mano. El jefe Limpe dijo que salida fue por emergencia médica. Carlos Raffo dice: la idea del perdón nació del mismo Fujimori. Está salvando de esta manera su responsabilidad porque le endosan a Carlos Raffo estar detrás de la campaña mediática que ha terminado siendo más negativa que positiva en cuanto a la pintura firmada por el presidente Fujimori. Correo. Se acabó la huelga. Médicos se rinden y aceptan bonos. Hospitales públicos vuelven a la normalidad tras paro que dañó imagen de galenos. Diario 16. Vergonzosa censura. Vetan obras que critican a Ismael y Fujimori. Ministerio de Justicia retira historietas de Juan Acevedo, Jesús Cosío, Álvaro Portales y Mauricio Delgado de exposición artística en Villa El Salvador. Muestra fue organizada para recordar y rechazar la violencia terrorista de los últimos 20 años. Dólar seguirá bajando, advierte Asociación de Bancos. A tener en cuenta, amiga y amigo, dólar seguirá bajando. La República. Médicos logran aumento, bonos y nombramientos. Lo firmado entre Federación Médica y Ministra de Salud. Nueva escala remunerativa, aumento mínimo de 1.500 soles desde julio del 2013 y nivelación automática en el escalafón. Los médicos del Ministerio de Salud recibirán además 2 bonos de 3.500 soles en diciembre de este año y en mayo de 2013. Alan García: la libertad de expresión sirve para medir si un presidente es demócrata. De ser así, no pasan como demócratas los presidentes de varios países amigos, Venezuela, por ejemplo, o Ecuador también.
Finalmente la primera, historia clínica de Fujimori, se pierde informe clave. Neoplásica debe esclarecer denuncia de desaparición de muestra de tumor indispensable para saber si tuvo o no tuvo cáncer. Amigas y amigos, son los principales titulares que marcan la coyuntura política, económica y social de la semana. En unos instantes retornamos con Wilder Ruiz Silva, el bueno, ex parlamentario, para entrevistar conjuntamente a Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa, ex presidente del Congreso de la República. Regresamos. Regresamos a Mesa Debate, Víctor López García, Wilder Ruiz Silva, el bueno, entrevistando a nuestro político nacional, expresidente del Congreso, exministro de Defensa, don Antero Flores Arauz. ¿Cómo estás, Antero? ¿Qué tal? Buenas. Encantado de estar nuevamente con ustedes en este importante canal y en un programa tan sintonizado como el vuestro. Muchas gracias. Comenzamos con los temas más importantes que tú conoces más y mejor, el tema del BRAE. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que el Estado, con todo el poder real, efectivo que tiene, no puede hasta ahora vencer a lo que se llama los remanentes, los requisitos, defender a los luminoso? Mira, como tú dices, se ha hablado mucho en los últimos años del BRAE y se ha comenzado a hablar, y yo sigo llamándole BRAE, porque agregarle una M no le hace nada al tema. El tema comenzó a hacerse público cuando lo sacamos al tema de los medios, y eso fue en el 2008. Ustedes se acordarán que antes del 2008 nadie sabía del BRAE. Se hablaba nada o poco, poquísimo. Muy poco. Entonces, fue necesario sacarlo a la luz pública para que hubiera un compromiso de la gente con el tema, y sobre todo un compromiso de los diversos sectores del Estado. El tema estaba circunscrito al aspecto eminentemente militar: zona declarada en emergencia, entrega del control del orden público a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada luchando contra lo que se llamaban los rezagos del terrorismo en el BRAE. Entonces, como esto debía ser una gestión no solamente punitiva, interdictiva, policial militar, sino adicionalmente de desarrollo, había que involucrar a los diferentes sectores en el mismo, porque había que ir sustituyendo el cultivo de coca, que es la principalísima, por no decir la única actividad productiva en la zona del BRAE, por otras cosas. Pero no podías hacerlo con una sustitución compulsiva. ¿Por qué? Porque en esa zona todos siembran coca. Inclusive vas, como lo hemos comentado alguna vez acá, a cualquier sitio o pequeña localidad del BRAE, y en su plaza de armas, en su plaza mayor o principal, ves que la hoja de coca está siendo secada a la vista y paciencia de todo el mundo. Ves por todo lado camionetas 4x4, en fin, es una zona en que la gente vive de la coca. Entonces no se podía hacer la cosa compulsiva, había que irla haciendo poco a poco, la sustitución por otras actividades productivas, extractivas, comerciales, etc. Y para esto era necesario comprometer a los sectores, pero los sectores que no conocían lo del BRAE no se sentían comprometidos. Entonces, ¿qué hicimos? Y luego fue seguido también por Rafael Rey, en actitud que es destacable y hay que reconocerlo: llevar a los funcionarios de los sectores a la zona del BRAE, o sea, de todos los ministerios. De los ministerios que tenían que ver. Habíamos hecho además una mesa de 4 patas. Teníamos la relación del BRAE con la cuestión militar a cargo de un almirante ya en retiro, Coquela, muy bueno. Teníamos el tema del contacto con los ministerios de producción a cargo de Roberto Gordillo, que ya falleció. Tenías el representante para toda la cuestión del BRAE como responsable político, que era Jorge Durán, y tenías también
lo que eran los programas sociales, que había una señora ahí en el ministerio, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que se dedicaba al asunto. Entonces los tenías distribuidos para que los de los ministerios sociales y el encargado de los ministerios de la producción pudieran realmente hacer las cosas que se requería. En los ministerios sociales, que se hicieran más aulas, que se dieran los útiles de colegio, en los temas de salud, que se implementaran las postas, pero en el tema productivo y en otros temas, que hubiera más electrificación, que se llevaran las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces logramos comprometer a todos los sectores. Eso se dice que ahora se va a hacer. Oiga, eso se viene haciendo hace años. Y el que lo comenzó, el que dio la piedra de inicio, el que inauguró el tema, fue el embajador Wagner cuando fue ministro. Entonces esto es una continuidad de cada cosa. No es como dice el ministro de Defensa, que se ha hecho la política del avestruz. Claro, él dice que los ministros anteriores, y eso te involucra, porque tú has sido ministro de Defensa, ¿no es cierto?, hicieron poco o nada y más bien no tocaron el tema central. Te hago unas preguntas concretas. No he leído los periódicos, por eso yo decía que si él acusa a los anteriores, que incluso están los de este mismo gobierno, en que ha tenido una destacadísima labor el general Mora, a él tendría que decírsele que el gobierno actual no es la política del avestruz, sino una peor, la del cangrejo. Caminan para atrás, han desarticulado todas las cosas buenas que se hicieron. Y miremos, oye, la Operación Libertad, un desastre. Apapachan a unos chiquitos y resulta que los habían jalado de su hogar. Oye, todas, ni una buena, ¿no? Salvo en la zona del Guayaga, en que algo se ha avanzado. Entonces es muy injusta su observación. Por supuesto que sí, correctamente. Uno, ¿existe o no existe una estrategia de parte del gobierno respecto al BRAE? Dos, ¿funciona o no funciona la inteligencia policial militar en el BRAE? Tres, ¿está o no está debidamente equipada la Fuerza Armada y la Policía para enfrentar ese desafío? Cuatro, ¿existe o no coordinación efectiva entre las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas? Bueno, vamos por partes y cucharadas. ¿Cuál fue la primera? Porque ya me olvidé. Si existe o no una estrategia del gobierno respecto a enfrentar el tema del BRAE. Yo creo que sí existe. Y no es nueva, viene de atrás. Lo que pasa es que la vas afinando y la vas adaptando a las necesidades. ¿Cuál es esa estrategia? Coerción junto con nuevas actividades productivas y más presencia del Estado. Que ha habido con algunos ministros más presencia o menos presencia, es verdad, pero lo ha habido. Esto no es nada nuevo lo que se ha planteado. ¿Tu segunda observación o pregunta? Si es que existe o no inteligencia que funcione en el tema del BRAE, porque se dice que no hay inteligencia, que no funciona, ¿no? Te cuento, no hay la suficiente, es verdad. ¿Y por qué no hay la suficiente? Cuando yo estuve en el ministerio me encontré con que la escuela de inteligencia del ejército había sido cerrada y el arma de inteligencia ya no existía. Tuvimos que recrear las dos cosas. Entonces, tú comprenderás que si entregas el control de la Fuerza Armada en esa zona, el control de del tema de la seguridad interna a la Fuerza Armada en esta zona de selva se descansa en los ríos, en la marina, evidente, pero en lo que no son los ríos, evidentemente en el territorio, que es lo más grande, en el ejército. ¿Y el espacio aéreo? En menos espacio, más son tareas de apoyo, ¿no? Pero normalmente en el ejército. Entonces deberías tener un buen sistema de inteligencia del ejército. Entonces recreamos la escuela y recreamos el arma de inteligencia. Pero ustedes comprenderán que es difícil de un día para otro poder infiltrar gente en las poblaciones.